Cuando evocamos la palabra bosque, pues siempre nos viene como una especie de que ancestralmente era nuestro cobijo, nuestro hábitat. Yo creo que viene a los orígenes de la civilización, en la que la ligazón al bosque pues ha sido muy fuerte, ¿no? El bosque nos ha dado materias primas, nos ha dado el hábitat, nos ha dado un lugar donde acogernos, y yo creo que ha sido una constante en la evolución de la civilización el ir a la par de la evolución del bosque. Y qué decir, en el País Vasco, pues todavía por las condiciones orográficas y medioambientales que tenemos, pues la ligazón con el bosque si cabe es mayor, ¿no? Nuestro símbolo es el roble, el árbol que procede del bosque, y yo creo que en todos nosotros tenemos un sentimiento muy cercano hacia nuestros bosques, y bueno, pues es algo que tenemos que proteger, convivir con ello, beneficiarnos de los aspectos que nos aportan y cuidarlos y gestionarlos bien. Yo creo que es un valor importante. Sí, pues bueno, el bosque en Vizcaya sí, representa una parte importante de la superficie del territorio. Pues tenemos casi un 60% arbolado de todo el territorio, de unas 220.000 hectáreas, pues estaríamos contando con unas 130.000 hectáreas arboladas, bastante importante. Y una cosa que es importante a nivel de la gestión de este bosque es la titularidad, de la cual pues tenemos del orden del 75% en manos privadas, propiedad privada, y un 25% públicas, entre ayuntamientos y la propia Diputación. Son los definidos como montes de utilidad pública, que tienen una protección especial. Entonces, en ese bosque, pues tenemos, en esas 130.000 hectáreas, pues tenemos un reparto de las diferentes especies, en las cuales no hay algunas que tienen mayor superficie, pero es un mosaico en el que están representadas pues muchas especies. Por una parte, las coníferas con una orientación más productiva, que andarían por el 60%, del orden del 60-70%, y el restante 40% pues con frondosas, unas productivas de ciclo corto más otras de ciclo largo, con las especies autóctonas pues que en estos últimos años pues están creciendo. El bosque mixto atlántico tiene un papel importante, y tenemos al final una situación pues de bastante mosaico repartido en diferentes especies. Dentro de toda esta superficie, como hemos dicho, la gestión es pública y privada, predominantemente privada. Y desde el año 2004 se ha incorporado el mecanismo de certificación para garantizar que la gestión forestal de estas masas sea sostenible y adecuada a unos principios medioambientales que controlan la actividad. Esta certificación forestal, hemos llegado ya al orden de 60.000 hectáreas en Vizcaya, es un porcentaje importante de toda la superficie productiva, y está amparado por un label de calidad de certificación que el consumidor de la madera y los productos que se obtienen del bosque pues tiene la garantía de que provienen de una gestión forestal sostenible en el monte. Bueno, comentábamos la importancia de los bosques, la necesidad de protegerlos, la necesidad de gestionarlos, y todo eso se traduce en una legislación y normativa que a nivel estatal es la Ley de Montes, y a nivel de la Diputación Foral de Vizcaya tenemos la Norma Foral de Montes, que es el homónimo. Es decir, el País Vasco y Vizcaya tiene plenas competencias y además exclusivas en materia de bosques para su gestión, conservación y cuidado. Y en ese sentido, pues el Servicio de Montes es la herramienta para poder llevar a cabo esa mejor gestión o ese ordenamiento y aprovechamiento de los bosques, ¿no? De los montes. En ese sentido, el Servicio de Montes ya tiene una tradición importante de años, y está conformado por un staff más o menos de unas 100 personas, entre personal técnico, agentes
agentes forestales que custodian y trabajan en el territorio, y luego personal administrativo en todas las tareas burocráticas y administrativas. En este sentido, el papel del servicio de montes pues, está en los dos ámbitos que comentábamos, en la parte pública y en la parte privada. En la parte privada, lógicamente, es una labor de asesoramiento, de apoyo, de ayuda a la propiedad forestal para que puedan llevar a cabo las tareas de gestión y de mejora de sus bosques, de la conservación y desarrollo de sus bosques. La herramienta principal es el plan de ayudas, una convocatoria anual que se establece todos los años y de alguna manera se subvencionan aquellas tareas que son necesarias hacer en el monte, principalmente las repoblaciones y la gestión. Eso en el ámbito privado. En el ámbito público, ese 25%, la tarea es la gestión directa de esos montes de utilidad pública. Por medio de los agentes forestales y los técnicos de las secciones se llevan a cabo todas las tareas de mejora de esos montes de utilidad pública, que cumplen tres funciones: una función productiva o económica, una función medioambiental de mantener la biodiversidad y las gestiones naturales, y otra tercera, el uso social y recreativo de esos montes. Entonces, con esos tres principios se gestionan de una forma directa. Normalmente son montes de propiedad municipal de ayuntamientos que tienen esa protección de declaración de utilidad pública, que hacen que tengan esa protección y esa gestión pública. Aparte de estos dos ámbitos, público y privado, tenemos unas actividades transversales en el servicio que son la gestión o el control de todo el tema de plagas y enfermedades de la sanidad forestal en todo el territorio de Vizcaya, y por otra parte pues tanto la prevención como la lucha contra todo tipo de desastres naturales que se puedan producir en el ámbito del bosque, y principalmente los incendios forestales. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene el sector forestal en Europa, primero tenemos que conocer las cifras. El 43% de la superficie de Europa está cubierta por bosque, y en ese 43% tenemos que tener en cuenta que hay 16 millones de propietarios forestales privados. Es decir, hay un gran porcentaje de propiedad privada dentro de ese porcentaje del bosque que ocupa la superficie europea. Es por ello que existen organizaciones como la USE, que lo que intentan es, como sabemos, no hay una política forestal común en la Unión Europea, como hay una política agrícola común. ¿Y esto qué supone? Supone que hay diferentes políticas o desarrollos legislativos que, aun no basándose en lo que es el legislar la propia actividad forestal, sí que incide de manera directa o indirecta en ella, por lo que es necesario que organizaciones como la USE, que hay otras en Europa basadas en Bruselas, estén al quite, por decirlo de alguna manera, involucrada en la actividad de las instituciones europeas como de la Comisión, Parlamento o Consejo, para intentar hacer lobby e intentar que esos desarrollos legislativos, que muchas veces provienen de ámbitos como la energía o el clima o la biodiversidad, etcétera, en cierta manera afecten lo menos posible a la actividad de nuestro sector, de manera que se pueda seguir desarrollando con normalidad y poder seguir respondiendo a la demanda que existe en la sociedad, pues de los bienes y servicios de los que los bosques proveen. Bueno, como decíamos, los bosques nos aportan muchas cosas a la sociedad, y lógicamente la sociedad quiere garantizar que todo eso que le aporten los bosques lo hagan ahora y lo siga haciendo en el futuro. Es una demanda que es importante por parte de la sociedad. Todos queremos tener unos bosques sanos, unos bosques productivos, bien conservados, que acojan la biodiversidad y a la vez también pues generen economía y generen actividad, ¿no? Entonces es complicado poder hacer confluir un poquito todos los intereses, que podamos beneficiarnos de todos esos intereses a la vez. Entonces en esa complejidad es la tarea de poder valorizar un poquito todos estos aspectos, todas estas externalidades que nos dan los bosques, ¿no? Hasta ahora lo tradicional siempre ha sido la madera como producto estrella del bosque, el que ha hecho el motor de la propia gestión y de la conservación. Hablábamos antes de la prevención de los incendios forestales. Parte de esa gestión forestal, de obtención de la madera, de obtención de un recurso a lo largo del tiempo y extracción de ese combustible del monte de una forma ordenada,
hace que tengamos unos bosques más resilientes ante los incendios. Tendremos unos bosques más vivos, mejor consolidados, siempre que tengamos esa gestión. Por lo tanto, el confluir todos esos intereses de la sociedad, por una parte la madera, la biodiversidad, todos los aspectos medioambientales, pues es un reto que tenemos como sociedad en el que tenemos que compaginar y aunar un poquito todos los intereses. En ese sentido va la apuesta por los servicios ecosistémicos, por tener en cuenta un poquito toda esa complejidad y a la vez pues dar esa respuesta a la sociedad de lo que demanda. Una de las líneas de trabajo de la USE y en concreto una de las principales actividades que se está llevando a cabo se basa sobre todo en la multifuncionalidad de nuestros bosques. Es decir, nuestros bosques cumplen múltiples funciones y proveen de diferentes servicios y bienes a la sociedad actual. En este sentido, ahora parece que hay una línea en todo este desarrollo normativo y para conseguir estos objetivos de cambio climático, de neutralidad de carbono a 2050, dentro englobado también del Pacto Verde y de distintas estrategias que se han desarrollado en la Unión Europea, estrategia de biodiversidad, la estrategia forestal europea, que publicó la Comisión el año pasado. En esta estrategia, por ejemplo, por poner un ejemplo, se incide especialmente en la financiación de los servicios ecosistémicos forestales. Es decir, hay un especial interés de la Unión Europea porque estos servicios empiecen a aflorar de alguna manera y empiecen a ser compensados a los propietarios forestales, ya que podría ser una fuente de financiación que no única, sí alternativa o complementaria a la producción de madera tradicional tal y como la conocemos, que no hay que olvidar que la madera es otro de los servicios de los que provee el bosque y que hasta ahora ha sido la que realmente ha dado cierta rentabilidad a los propietarios forestales a la hora de poder de alguna manera recuperar la inversión que han ido haciendo en la gestión de sus montes. Pero obviamente hay otros servicios de los que la sociedad se está beneficiando, como es la captura de carbono, como puede ser, otros servicios como pues eso, la limpieza del agua o la filtración de agua, etcétera, que de alguna manera hay que empezar a ver cómo se pueden compensar a los propietarios por esa gestión que hacen y por esa gestión que de alguna manera puede conllevar una mejora de esa provisión de servicios. Y de ahí que esa forma de financiación que muchas veces utiliza la Unión Europea, y lo estamos viendo en los últimos años y lo veremos incrementado en los siguientes, es a través de proyectos, bien sea Horizon 2020 o hay otra serie de proyectos, Interreg Sudoe o LIFE o demás, que intentan poner dinero para que se investigue y se desarrollen nuevas líneas de financiación en este sentido. Sí, dentro de la financiación de la Unión Europea, en el Horizonte 2020, uno de los proyectos estrella que dentro de la agenda europea se han aprobado y se han ido desarrollando estaba el proyecto Sincere. En el año 2018, dentro de la agenda europea, de todas estas necesidades que decimos del bosque, de proveer esos servicios ecosistémicos, además de la madera, otros servicios a la sociedad, pues la preocupación que nosotros teníamos a nivel del País Vasco y a nivel de Vizcaya, pues también se estaba teniendo en el ámbito europeo, en un ámbito ya supranacional. Esta misma realidad que tenemos nosotros se repite en el resto de países y en esa dinámica, dentro de ese Horizonte 2020, se presentó por medio del Instituto Forestal Europeo como promotor de la iniciativa, pues conjuntando a 21 socios, tanto socios de la propia Unión Europea como socios internacionales, pues se planteó ese proyecto europeo. En ese proyecto europeo, en el año 2018, pues contaron con la Diputación Foral de Vizcaya, que participó como socia en ese inicio, y a partir de ahí pues se ha venido trabajando con la Unión Europea dentro del proyecto. En este trabajo conjunto pues han colaborado, aparte de la propia Diputación, pues la Unión de Selvicultores, la USE, también Basoa Fundación, y luego se han ido incorporando pues diferentes partes de alguna manera de la propia del mundo de la ciencia, avalando partes de lo que se ha hecho. En cuanto a la metodología de este proyecto, también podemos decir que ha sido innovadora y ha sido muy interesante. El concepto de la Unión Europea a la hora de la realización de los proyectos es que sean lo más abiertos posible, lo más participativos posible y como una denominación que dicen del bottom-up, empezando de la base y sacando conclusiones del propio proyecto. En este sentido, era una metodología ya previamente marcada, establecida, en la que había diferentes grupos de trabajo por parte del propio proyecto, los coordinadores del proyecto, y luego
en cada socio tenía que llevar a cabo una serie de reuniones o MAG meetings en la cual participaran los actores. Había una parte importante en la definición de ese mapa de actores, no era válido cualquier selección, hubo un proceso de selección lo más amplio posible y los coordinadores hacían un análisis muy exhaustivo de que ese mapa de actores contemplara un poquito todas las personas afectadas, por así decirlo, personas afectadas o personas interesadas o entidades interesadas que pudieran enriquecer y aportar al proyecto. En ese sentido, pues a lo largo del proyecto se han realizado 4 MAG meetings y en esos meetings o reuniones muy enriquecedoras, muy participativas, pues a la vez que se planteaba el proyecto se iban tomando las decisiones en las cuales se iba encauzando el propio proyecto. Bueno, el primer MAG Meeting, nos tenemos que remontar a 3 o 4 años y es bonito también recordarlo, ¿no? Porque fue nuestro inicio. Quizás entramos en el proyecto también con unas expectativas igual tampoco no muy claras y yo creo que ese primer MAG Meeting fue un poco esa situación, ¿no? Fue presentar al grupo de actores un poco que participábamos en un proyecto europeo, que era un proyecto muy interesante. No teníamos tampoco ya la solución final, sino era plantear en ese propio MAG Meeting pues qué posibilidades había y qué líneas de trabajo se iban a establecer. Sí, el segundo MAG Meeting, el segundo ya teníamos una previa lección del anterior y bueno, queríamos hacer las cosas bien, ¿no? Habíamos tenido un brainstorming bastante potente en el primero, pero para el segundo el objetivo, porque teníamos un pequeño grupo de trabajo previo y decidimos cómo lo podemos enfocar, ¿no? Queríamos que ese segundo meeting pues no siguiera siendo un brainstorming, porque podíamos estar permanentemente haciendo un brainstorming. Entonces queríamos tener objetivos de identificar, el objetivo de ese segundo MAG Meeting era identificar en qué servicios ecosistémicos íbamos a trabajar. Los servicios ecosistémicos son muy amplios, podemos tener de 12, 15 servicios ecosistémicos y tampoco se puede trabajar en todos a la vez. Entonces el objetivo de ese segundo MAG Meeting era definirlos. Entonces para ello hicimos alguna reunión previa, sí que identificamos del primer MAG Meeting 2 grupos importantes de áreas de conocimiento y de intereses diferenciados. Entonces lo que hicimos previamente al segundo MAG Meeting, hicimos 2 reuniones, una por la mañana y otra a la tarde con los participantes de esos 2 grupos, un poco para preparar, para que el segundo MAG Meeting fuera más efectivo. Y yo creo que así lo fue. Del segundo MAG Meeting salieron 3 servicios ecosistémicos, que son los que luego seguimos trabajando. Uno fue el agua, la influencia de la gestión del monte con el agua, con la calidad y cantidad del agua. El paisaje también como valor ecosistémico importante y luego el tercero, la madera, que sigue siendo también un valor ecosistémico. No debemos olvidar también que en este encuadre legislativo en el que nos encontramos ahora, con un Pacto Verde Europeo, con una estrategia de biodiversidad, con una estrategia forestal europea, con una estrategia de bioeconomía, en el contexto actual en el que nos encontramos, en el que estamos viviendo una transición hacia una economía basada en productos biológicos, la madera cobra una especial importancia. Euskadi es un país forestal, tenemos la materia prima por excelencia en ese sentido, ¿no? Y no solo a nivel de que los bosques capturan o sirven de sumideros de carbono, sino que la madera captura carbono y además sirve para sustituir otros productos como el plástico que vienen hechos con materiales fósiles y que estamos intentando que desaparezcan de esta economía nueva hacia la que queremos ir, ¿no? Hacia esa transición a una economía, a una bioeconomía circular. Entonces, en ese sentido, aun dando la importancia que se merecen los servicios ecosistémicos y los otros servicios de los que proveen los bosques a la sociedad, no hay que olvidar que la madera sigue cobrando o sigue teniendo un papel muy relevante, y no solo porque sea la manera quizá más visible de dar rentabilidad a nuestros montes, sino que es que hay una demanda por parte de la sociedad y lo vemos en nuestra vida cotidiana. Solo hace falta dar un vistazo al sitio en el que nos encontremos y la madera está por todos los sitios. Entonces, bueno, no olvidemos que a pesar de que, y lo digo por el trabajo que hace la USE actualmente, vemos que hay legislaciones o iniciativas que en cierta manera quieren disminuir esa actividad forestal o esa producción de madera, a pesar de que crecemos más de lo que cortamos, es indispensable hoy en día contar con la madera en sus múltiples usos y en sus múltiples funciones.
Bueno, el tercer MAC Meeting ya fue el meeting o la reunión de la concreción máxima. ¿Cuál era el objetivo de esa reunión? Era concretar el proyecto piloto que nos iba a dar todas las evidencias físicas sobre el terreno. Entonces, para ese proyecto piloto se miraron diferentes lugares, ubicaciones, las partes más interesantes, pero salió uno que fue para nosotros el que reunía todas las mejores condiciones para desarrollar este proyecto. Y fue en el municipio de Berriatua. Allí se contactó con la Asociación Cultural Goicolau, que bueno, ha sido un elemento fundamental en la segunda parte del desarrollo del Sincere, en concretar todas las actuaciones sobre el terreno, todo aquello que estábamos elucubrando de una forma teórica, se concretó en personas concretas, en montes concretos y en personas concretas. Bueno, Goikolaun sorreri ulertzeko pixkate atzera behiratu begu, zelan berritxune betidanik edo, herrixidanetik behintzat gure gomutan beti izen da, herri eukeria izen da sistema bat, udaleko bai alkate eta zinegotzik eta aukeratzeko era bat, herritxarren boto bidez beste herritxar batzuk aukeratzie, eta ordun sistema hori egon da 2011 urtera arte, egon zen edo egon da martxan, baina 2011 urtien ikusi zen ezebala egoerak edo denporak aldatuen die, eta ikuste zen igual ezebala funtzionetan aurreko urtietan lez, eta horra maitxu zen sistema hori. Eta gelditu zen udaletxe izan daigun baten premian, eta zeuen talde holan antolatu bat, edo inorre partido politikoek eta zeuen, eta baten batek hartu diban udaleko kargue. Eta orduan, herritxar talde bat antolatzen hasi ginen, eta talde hortatik ia bauen ikusten genduen premia bat herrixen ondari berreskuratu eta zaintzeko eta lan hori ingo bane zeo zerren talde bat nene premie edo, eta horren sorreri lantzen gabizela, udalerako jentibe hor talde hortatik urte ban, eta udaletxeko alkate eta zinegotziek eta 2011an hortik urte neben, eta gero hortik momentu bardinen esan digun, elkartie sortu zen, handik denbora gitxire, Goikolau izenagaz, eta hortik urte ban talde honek batez be, helburu esan, orokorri asko daz, holan esan guratzuena, kultura ondari jaso, ondari jaso, berreskuratu eta transmisio eta mantentzeko asmoaz. Elkartie Goikolau sortu zanien, martxan hazen gauza desberdinekin, esan da ondari zeintzi eta zabaltzi eta zan, orduan funtzionamento bat aroie, talde eragile bat egoten da, gai desberdinek lantzen doinak, gero bazkide talde bat badau bertan, eta urtero itzen dizen gauzak bada adibidez, banatulik ez gauza batzuk urtero itzen dizenak, esateko modun Santak eta egunien urtetik antolatute, bertzolari gaztien sariketaren bat eitzen da, San Juan Zuetan eitzen dizen ekintzak eta dantzak urtero eitzen dizen gauza batzuk, eta gero hortik aparte urte guztixetan, urte desberdinetan, gai desberdin bat hartu, ondaria zei ikusi duguna eta herritxarrakin, eta horren hori landuaz, bilketa bat ditzen da, argazkixe dizela, elkarrizketak hartu gentianak, jenten hausisanak, eta gaixai lotute urtero aldatzen juten dizenak, eta ondari batzeko bide bat bizen da, eta gero erakusketa batzuten, gentiari gai horrei buruzko bilketan urten daben gauzak. Batu eta zabaltzian arabera pertsonak hartzen da importante modun, da hortxe ikusten da bertxuko Goikolau sarixek
erroaloran jaialdi zen, emoten dizen errekonozimentan, pertsona da importantik. Hor ikusten dit, bai dantzarixek, futbola, ziklismo, abesbatza, probak, da kofradixak, danak beti jenti hartzen da importante modun. Tartin be, herrikondari beste antolakuntza batzuk egiten dit, ofizizuk, kanpaiek eta herriko emakumik da, hor danin ikusten da beti pertsona izela garantitzuek. Goiko Laun herriko ondarian barrun paisaji ondare modun hartzen gau, eta gutzako importanti da paisaje hortan dauen basuen kudeak eta on bat eitxi. Ze horrek herrixan etorkizune baldintzatzen dau, eta urek, landarik, basu bera, azkenin paisaji importanti da gure etorkizunantzat. Bueno, y el cuarto MAC-Meeting y el último, que bueno, pues tuvo un componente muy importante después de esa concreción del proyecto piloto, era determinar las actuaciones que íbamos a llevar allí para, de alguna manera, contrastar lo que la ciencia nos está diciendo sobre el terreno. Junto con los MAC-Meetings que se vinieron desarrollando a nivel de Vizcaya con los diferentes actores, estuvimos a lo largo de todo el proyecto en contacto con los propios coordinadores del proyecto a nivel europeo, y desde allí se establecían también pues las metodologías y las formas de trabajo. Fue a instancias de la propia Unión Europea el solicitar que los socios se apoyaran en la parte científica, es decir, los resultados del propio proyecto que fueran avalados por el componente científico investigador. En ese sentido, pues a raíz del tercer MAC-Meeting en el que se definió ya el proyecto y el lugar, pues la tarea posterior a ese tercer MAC-Meeting fue ponerse en contacto con expertos en aquellas materias, aquellos servicios ecosistémicos que se habían escogido. En este sentido, expertos en el trabajo de la calidad y la cantidad del agua relacionada con la gestión forestal, pues en la Universidad Politécnica de Valencia contactamos con un equipo bueno, espectacular en cuanto a su trabajo, en cuanto a su calidad humana y en cuanto a todo el desarrollo. También con la Universidad del País Vasco a nivel de contrastar también la demanda de la sociedad y el análisis que la sociedad percibe respecto a otro servicio ecosistémico como es el del paisaje, pues también contamos con el equipo de la Universidad del País Vasco, que también un espectacular y muy concienzudo con respecto a la obtención de datos. En ese cuarto MAC-Meeting podemos destacar que lo relevante fue el apoyo científico al propio proyecto para que las conclusiones fueran avaladas por la ciencia, ¿no? Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Hola, Egunon. Bien, pues hemos venido hasta el País Vasco para hacer un estudio de ecohidrología forestal. ¿Para qué nos va a servir esto de la ecohidrología? Pues para entender mejor las relaciones bosque-agua. ¿Y qué tenemos que hacer para entender bien esas relaciones? Pues fundamentalmente mirar dónde está el agua. El agua está en tres compartimentos: en la atmósfera, en el suelo y en la planta. Lo que hemos hecho aquí ha sido tomar datos, bueno, instalar sensores para tomar datos de ese conjunto suelo, planta y atmósfera. Entonces, en el suelo lo que estamos midiendo es el agua que circula por el suelo. Después en la planta hemos instalado unos sensores para medir el agua que ellos toman del suelo y la llevan a la atmósfera.
y en la atmósfera lo que estamos midiendo fundamentalmente son variables meteorológicas. Con todo esto un poco lo que queremos monitorizar es todo ese ciclo hidrológico, suelo, planta, atmósfera, y de esa manera, además de ver qué es lo que ocurre con el agua, también estás viendo qué es lo que ocurre con la planta, cómo utiliza la planta esa agua que circula, ¿no?, en toda esa vertical, y cómo la va a utilizar, cómo deficiente es la planta a la hora de utilizar el agua. Y luego, bueno, ya hemos tenido que coger muestras puntuales pues para caracterizar el sitio. Al final necesitas una caracterización biofísica, tanto del suelo como la planta, ¿no? Pues hemos tomado muestras de suelo y muestras de árboles. Y básicamente es eso lo que hemos hecho. Bien, pues para la atmósfera, para medir todo lo que tiene que ver con la atmósfera, lo que tenemos es una estación meteorológica integrada que registra hasta 13 variables meteorológicas, en concreto es una Atmos 41, y manda la señal por un único cable de datos hacia un datalogger central, que es un Campbell CR1000X, que es uno de los mejores aparatos que hay para trabajar con este tipo de instalaciones y de experimentos. Con eso tendríamos la atmósfera registrada. Para el caso del suelo tenemos dos tipos de sensores, uno es un TEROS 11 que mide temperatura y contenido volumétrico de agua en el suelo, tenemos 6 puntos donde estamos midiendo el agua en distintas profundidades. Y además del agua estamos utilizando un TEROS 21 que es para medir el potencial mátrico del suelo, es decir, que estamos midiendo cuánta agua hay y con qué energía está retenida con estos aparatos. Esos son 6 aparatos. Y luego dentro de las plantas lo que estamos utilizando es una medida que se basa en el método de flujo de savia y lo que mide es la transpiración de las plantas. En este caso el método que utilizamos es el HRM, que consiste pues en una resistencia que emite un pulso de calor y unos termopares arriba y abajo corrigen ese pulso de calor y lo transforman en velocidad del flujo de savia. Tenemos ahora mismo 4 árboles midiendo esa variable y todo esto está cableado, está centralizado, como digo, hacia este datalogger, que es alimentado por una placa solar que hemos puesto allí arriba, que recoge energía solar, la manda por todo este cableado junto con la información de la Atmos, de la estación meteorológica hacia un regulador. En ese regulador se regula el voltaje a 12 voltios, cargamos una batería de 73 amperios hora y con eso alimentamos el datalogger. Además el datalogger tiene un sistema de telemetría, de tal forma que nos podamos conectar desde distancia y poder registrar todos los datos y verlos al instante cómo está funcionando el sistema en cualquier momento. También ayuda mucho por si hay algún problema, enseguida saber cuál es el sensor que está fallando. Con todos estos aparatos lo que vamos a medir al final es el comportamiento o las relaciones bosque-agua, de tal forma que nosotros podamos entender en un momento determinado cómo está el suelo desaturado y por lo tanto si esa saturación va a generar un flujo hipodérmico, un flujo subsuperficial que genere un movimiento de agua hacia las laderas, hacia la ladera abajo en busca de las corrientes, y por lo tanto si tenemos pocos árboles porque hemos hecho un clareo, hemos hecho una gestión forestal, posiblemente este movimiento de agua lento, que es un flujo, como digo, hipodérmico, que no genera erosión y que es el que interesa dentro de un ecosistema forestal, estará moviéndose en busca de las corrientes. Igualmente, gracias a esa gestión forestal podemos ver que los árboles tienen más vigor. ¿Cómo? Mediante la medida del flujo de savia. Podemos estar viendo en qué momento la planta está utilizando o cómo la planta está utilizando esos recursos para fotosintetizar. Al fin y al cabo la transpiración va unida a la fotosíntesis. Si la planta está transpirando es porque tiene estomas abiertos y está fotosintetizando, luego está creciendo más. Luego nos da una idea también de cómo se está comportando la parte, digamos, de la biomasa, del ciclo del carbono. Estamos uniendo el ciclo del carbono con el ciclo del agua gracias a estas medidas ecohidrológicas. Por eso utilizamos el término ecohidrológico y no hidrológico. Igualmente con la atmósfera podemos ver también cómo de seco está el ambiente, por ejemplo la humedad ambiental, si los pinos responden más o menos a un ambiente muy seco en función de lo que tengan en el suelo. Por lo tanto, a lo mejor si hay un déficit de presión de vapor muy alto, es decir, la atmósfera está muy seca, un pino en sequía cierra estomas antes y entra en estrés hídrico, mientras que aquí podemos ver si realmente el pino sigue aprovechando ese recurso extra que queda como consecuencia de la clara o del clareo, y que es que al final estamos aumentando la precipitación neta que llega al suelo. Bueno, zeintzere barruen aztertu da paisaia, zeren, paisaia da zerbitzu ekosistemiko bat, eta gainea, zerbitzu edo
publiko edo ondasun publiko baten karakteristikak dauzkana. Zeren paisai bat ikusteagatik normalen ezer ez da ordaintzen, ez dago merkaturik, eta ez dakigu paisaia mota batekoa izan ala besteak ze balio daukan, eta orduen oso difusoa bezala bihurtzen zaigu orduen. Eta gu arduratu gara pizkat paisaia aztertzen, eta dakizuen moduen paisaia aldagai asko aldiren neurtu kuantitatiboki, balen esan ditutenak akaso, lurraren karakteristikak, inguruarenak, espeziedaren, zenbat ur produzitzen den eta bar, honekin lotuta, baina gero dauka beste aspektu batzuk kualitatiboak direnak, eta aspektu kualitatibo horrek neurtzeko erabili behar dugu beste tresna batzuk. Goiko lehen papera zintzere proiektuan barrun izen da pixkat, arlo soziala lantzi. Proiektu honek eskatuzku ikerketa ere morretan dugu izan propietarizuk zerrendatu, eurekin kontaktun jarri, eta inkesta bat bete arazi ikusteko euren inpresioiek eta eremu horren egoeri baso mailan zelan deuen. Eta holan ibili gara, indizi inkesta batzuk, gero EHU-re bialdu diz, eta horren arabera indabe pronostiko sozioekonomiko bat. Inkesta eginda lur jabeen artean, lehenik eta behin jakiteko zeintzuk diren euren gustuak eta lehentasunak paisaia desberdinari buruz, ez? Eta hori bakarrik ez, aparte euren gustuek eta lehentasune jakin, gure izen dugu jakitea zein da euren disposizioa parte hartzeko paisaia hobetzen dituen neurri batzuk aurrera eramateko. Hortik aparte baita nahi izan dugu jakin hori ezer gabe egiteko presdaren edo hori hobekuntza jarduera horretan sartu baino lehen, euren pentsatzen baduten konpentsazioren bat edo paguren batzuk egon behar direla hartu behar duten lan ekstra horrekatik paisaia hobetzeko, ez? Ze emaitza lortu dira? Esan dezakegu holan garrantzitsuenen artean basogileek edo basojabek badaukatela euren iritzia ze baso mota sortzen duen paisaia duten gustokoen edo ez. Dena den ikusi dugu kaso batzuetan basojabek aukeratzen dutela arrazoi estetikok jarriz baso mota bat, baina gero benetan eurek lan egiteko aukeratzen dutena beste baso mota komertzialagoa eta izan da kaso batzuetan. Dana den hori ere ezin da generalizatu. Argi dagona da, normalean aldagai asko buruen izaten ditula basojabek erabaki hauek hartzeko orduan. Zeren, ez da bakarrik estetika, baizik eta beste baldintza batzuk ere, manejoak daukan zailtasuna, egur edo zuren produkzioan eukiko don
eragina eta gauze guzti horrek ere kontutan izaten ditu, normala dan moduen. Zeren kontutan izan behar dugu momentuz, basojabek lortzen ditun sarrerak zuretik eta egurretik ateratzen ditula bakarrik. Orduan, logikoa da baita, horrek bere buruen pisu bat ukitzea. Beste gauze bat argi ikusi dana da, baso jabeeri behar dan moduko pizgarrien informazioa eta kalkuluak eginez gero, normalean errezago sartzen direla dinamika honetan. Hori ere oso logikoa. Beste gauze interesgarri bat ikusi duguna da, basojabeen perfilak ere eragina handia daukala. Normalean, zenbat eta gazteagoa izan eta zenbat eta ikasketa gehiago eduki, orduen hobekuntza, paisaian hobekuntza, bide hauetatik jouteko prestago dago, edade baten sartutakoa eta ikasketa gutxiago daukanak baino. Diru edo pizgarriekin lotuta, ikusi ditugu batzuk errenta galerak konpentsatzekin nahikotzat jotzen dutela, baina egia esan gehienak hori baino zerbait gehiago eskatzen dutela. Eta gehienak pentsatzen dute gizarte honeri hobekuntza batzuk ingurugiron alderditik eskaintzen badien euren lanakin, hori ere baloratuta eta ordaindua izan behar da. Beste gauze bat ikusi duguna eta Europako beste herrialde batzuekin konparatuz eta bar da, guri atera zaizkigun diru laguntzak edo konpentsazioen diru laguntzak baino nik esango nuke errentan galerakin lotutako konpentsazio horren dirutza atera zaigu 30 eta 150 euro hektareako eta urteko. Eta beste herrialde batzutan egin estudioekin konparatuz, beste herrialde horretan bataz beste 300 euro hektareako eta urteko iritzi die. Orduen guk uste dugu, gure kasuen ere, badagola toki nahikoa, beste ordainketak zerbitzu ekosistemikoak gehitzeko guk lortutako zifra hori, eta hala eta guztiz ere Europa mailan ematen dien eta Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ruralek ematen ditun laguntzan hor ondo sartuko litzatekela. Bueno, como resultado final, ya en esta fase final del proyecto, ¿qué logros o qué se ha obtenido? Pues podemos destacar que, como comentamos, el plan de ayudas que la Diputación Foral establece en la convocatoria anual, en la que apoya las medidas de los propietarios forestales en la conservación y mejora de sus bosques, pues se han incorporado medidas de apoyo a la prestación de esos servicios ecosistémicos, compensando esas tareas que hace el propietario forestal en la provisión de esos servicios ecosistémicos. En este sentido, podemos decir que ha sido un éxito en el sentido de que ha tenido una traducción real en una normativa, en unas ayudas que se han concedido a los propietarios forestales y que tiene vocación de continuidad. El objetivo del proyecto Sincere era concienciar a la sociedad de los valores de los servicios ecosistémicos, el valorar esos servicios, que los valore la sociedad y de alguna manera implementarlos para que se compense a aquellos propietarios forestales que toman medidas y que actúan para
garantizar la provisión de esos servicios ecosistémicos. En ese sentido, podríamos decir que se ha logrado ese objetivo y se han puesto las bases para que a futuro sean tenidos en consideración todos esos trabajos que el propietario hace, aparte de la provisión de la madera, de provisionar esos servicios ecosistémicos. Entendemos que es un buen paso para en el futuro poder seguir teniendo esos bosques bien gestionados que nos provean de todos esos valores que hemos comentado. Ez da kasualidadea Zinzere proiektua gai hauetaz okupatzea, zeren dakigun bezala munduen zehar interes handie dago gure basogintza eredue malgutzen eta zabaltzen juteko. Orain arteko preokupazioa izan badan, zuren produkzioa ahalik eta handiena izatea eta ikuspegi produktibista batetik, argi dago baita gizarteak, bai gureak eta oroar daukaten beharrak behar dutela malgutasun gehiago beste zerbitzu ekosistemiko horrek ere barneratzeko eta gizarteari hobekuntza horrek eskaintzeko, ez? Orduen, hemen Euskal Herritik ere ahalegin bat egin behar dugu, hildo hortatik juteko eta eredu zabalago eta lehen esan duten bezala malguago bat egiten, baina argi dagona da hemen hori lortzeko behar dugula bai egurgileen basogileen edo baso jaben kolaborazioa, baina baita gizarte osoarena. Zeren malgutasun hau eta trantsizio hau ez da lortuko politika egokiek eta ordainketa egokiekin egiten ez dan bitartean. Orduen, guk ere tokatzen zaigun heinean Euskal Herritik gure ahalegin egin behar dugu hau lortzen eta danon lan kolektibo bat izango da. Goiko Kultur Elkartik Zinzereko parte hartzaile modun, Zinzere proiektu honen gainin oso balorazio positibo egiten dau. Alde batetik hainbeste urtien buruen eduki dugun eta taldearen helburu estrategikoetako bat dan naturgintza, paisajegintza, basogintza, lantzera heldu garelako, pausu bat emon duguleko. Beste alde batetik lehengoz elkarte modun, elkarte sume eta herriko elkarte txiki modun Europako proiektu baten parte hartzeko aukeri izen duguleko, eta hor, bai gure elkarti ezagutarazi eta hainbeste jente interesgarri ezagutu duguleko, eta arlo teknikuen bai Valentziako Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatea eduki duguz bide lagun, arlo ekonomiku eta uran arlu aztertzen basuaz lotute, eta hor asko ikesi dugu. Orduan, alde horretatik oso pozik gagoz parte hartziaz eta oso balorazio positibo egiten dugu. Eta beste alde batetik, honako proiektu pilotu bat herrixen martxan eukitxie, eta honek emondozkun eukerie herritxarren gana hurbiltzeko, baso jabien gana hurbiltzeko eta euren impresionik jasoteko, oso interesgarri izan da. En este sentido, cabe destacar que aquí en Vizcaya, que la Diputación de Vizcaya es el socio del proyecto Zinzere, una vez visto el resultado en su globalidad de los proyectos, de los 11 casos de estudio y demás, podemos sacar pecho en cierta manera porque el proyecto con una financiación muy modesta en comparación con otros casos de estudio que se ha desarrollado aquí en Vizcaya ha sido un proyecto que ha evolucionado y que de hecho sigue desarrollándose y que ha obtenido unos resultados satisfactorios para todas las partes involucradas y que de hecho con respecto a teniendo en cuenta que ha habido un
periodo de pandemia y que en el resultado del cómputo final con otros casos se ha visto que los proyectitos, o sea, los casos de estudio no se han podido desarrollar en todo el ámbito en el que se deseaba. Aquí en Vizcaya hemos logrado que el proyecto de Berriatúa sea un proyecto exitoso en ese sentido, con la involucración de todas las partes, que ha sido complejo en cierta manera, pero ha sido satisfactorio y estamos a la espera de que ese proyecto pueda seguir desarrollándose mediante otros medios de financiación, como hemos hablado antes, y para ello pues intentaremos acudir a otros proyectos de financiación europea.